Buenas tardes, bienvenidos al webinar Complaints Público y Privado, Modelos de Prevención y de Integridad, Similitudes y Diferencias. Le damos el pase a Fran Gutiérrez para que dé inicio a este webinar. Gracias. Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes. En el marco de la Semana de la Integridad por un Perú Íntegro 2020, les damos la más cordial bienvenida al webinar Compliance Público y Privado, Diferencias y Puntos de Contacto, organizado por la Asociación Civil Empresarios por la Integridad y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo de este webinar es presentar los modelos de prevención y de integridad en la lucha contra la corrupción desarrollados tanto en el sector público como en el sector privado, para dar cuenta de los avances, desafíos y similitudes en aras de fortalecer los estándares de integridad en la interacción público-privada. En ese sentido, deseo agradecer la participación de cada uno de los reconocidos ponentes que hoy nos acompañan, quienes de manera desinteresada compartirán sus conocimientos y experiencias en temas relacionados con la gobernanza corporativa, integridad en el sector público, modelos de prevención y cumplimiento en el sector privado y buenas prácticas de integridad. Cada expositor tendrá 10 minutos para desarrollar su tema y al final de todas las ponencias tendremos un espacio para la absolución de algunas preguntas e intercambio de opiniones entre los panelistas. Sin más preámbulo, a continuación doy la bienvenida a Alejandro Rabanal. El señor Rabanal es superintendente adjunto de riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores desde el año 2018 y se ha desempeñado como asesor del superintendente en el año 2017. Se desempeñó como gerente de riesgo de crédito y gerente de investigación en Credicor Capital y jefe de área de análisis del mercado de capitales y regulación financiera en el Banco Central de Reserva del Perú. Es profesor del área académica de finanzas, contabilidad y economía en Centrum Católica. Alejandro abordará el tema gobernanza corporativa en el marco de la Ley 30424, cambios en la segunda consulta ciudadana sobre lineamientos para la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, Frank, por la presentación. Gracias a los organizadores por invitar a la Superintendencia de Mercado de Valores para participar en este evento. Quiero compartir con ustedes la breve presentación que he preparado. Como bien mencionó Frank, está muy relacionada con los temas de gobierno corporativo y lo que venimos haciendo, aportando desde la Superintendencia de Mercado de Valores con respecto a la Ley 30424, ¿no? Y esto se centra básicamente en esta segunda consulta ciudadana que hemos publicado el mes pasado, en noviembre, sobre el proyecto de lineamientos para la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención, que como bien saben, se enmarca dentro de la Ley 30424, este modelo de prevención que las empresas y diferentes organizaciones se les fomenta a que implementen para poder tener ciertas ventajas ante una eventual comisión de delitos, ¿no? Que la propia ley señala. Como bien comenta la normativa, se le ha dado a la superintendencia esta posibilidad de brindar estos lineamientos a las organizaciones y en un primer momento el año pasado hicimos esta primera consulta, recibimos 13 documentos con comentarios de diferentes gremios y entidades y lo que hemos hecho, bueno, fue actualizarla, ya se tenía lista para su publicación previo a la pandemia, lamentablemente por esta situación se tuvo que aplazar, pero si bien es cierto, el marco legal no ha cambiado, como se señala aquí en la presentación, lo que sí ha pasado en este tiempo de pandemia es que hemos revisado no solamente los comentarios de la primera consulta, sino mucha documentación, tanto internacional, en la el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, han actualizado muchos reportes relacionados a temas de modelos de prevención, y en el campo local, entidades, por ejemplo, también como el INDECOPI, que también han sacado normas y hemos buscado alinearlas bajo lo que se menciona en la Ley 3424, ¿no? Esta segunda versión de los lineamientos la pueden descargar, está igual en nuestra página web. Vamos a recibir comentarios hasta el 28 de diciembre, y ahí tienen la dirección electrónica en la cual puedan enviar sus comentarios para poder terminar publicando. Esperemos publicar esta versión ya definitiva de los lineamientos en el mes de enero del próximo año.
Lo que hemos buscado con estos lineamientos es básicamente que sea como una guía o como una referencia para que las organizaciones puedan implementar modelos de prevención y también puedan saber un poco qué es lo que la superintendencia, cuando un fiscal así lo requiera, deba hacer un informe pericial sobre si ese modelo está bien implementado y en funcionamiento. Van a encontrar en cada uno de los elementos mínimos la documentación y por el lado de la implementación y por el lado del funcionamiento, cuáles son esos indicadores que se deberían tener para poder sentirse más seguros, digamos, de que la respuesta de la superintendencia va a ser favorable. Adicionalmente, este documento buscamos que sea un resumen ordenado y sistemático de todo el marco legal de la Ley 3424, su reglamento, hacen referencias a otro tipo de normas, entonces en ese documento se puede consolidar todo el marco legal. Como bien mencioné, también van a encontrar indicadores no solamente sobre la parte documental que se debe tener para justificar la implementación del modelo, sino también la parte más proactiva, digamos, la acción, como se señala ahí, para demostrar que este modelo está funcionando. Las personas que hayan podido ver la primera versión y poder compararla con esta segunda versión, digamos, hay varios cambios. Por temas de tiempo solo quiero centrarme en uno de ellos, ¿no? Bueno, el primero ya es el título. La idea es que buscamos también dar ideas de cómo se puede demostrar este funcionamiento del modelo y no que se quede solamente en el papel. Y uno de los puntos que recibimos muchas consultas, no solo en esta primera versión, sino en los eventos que hemos participado como superintendencia, era que nos pedían un poco más de detalle sobre el encargado de prevención, ¿no? Como recuerdan, es uno de los 5 elementos mínimos del modelo de prevención. Y aquí eso estaba muy relacionado con el tema de gobernanza corporativa. Hemos incorporado algunos elementos que la propia superintendencia de mercado de valores ha dictado hacia el mercado, ¿no? Algunos de ustedes reconocerán los lineamientos para director independiente que se dictaron el año pasado, en los cuales la superintendencia señala cuáles son esos criterios para que las empresas que tienen valores registrados en el registro público de mercado de valores que puedan señalar cuando tienen un director y le ponen en el catálogo de independiente cuáles son esos requisitos que la superintendencia considera. Es una circular muy larga, pero hemos rescatado algunos que consideramos importantes, como la solvencia moral, la solvencia económica. Hay mucho más detalle de cuáles son esas características que se deberían incluir también. Lo consideramos importante en este perfil del encargado de prevención, ¿no? El que va a llevar este liderazgo de esta tarea. También hemos visto normas relacionadas con lavado de activos, el oficial de cumplimiento. Hemos buscado, obviamente, consolidar también estos criterios que ya se tienen sobre el oficial de cumplimiento del lavado de activos en este perfil del encargado de prevención. Y también hemos puesto otros adicionales que han, como les digo, salido un poco de las preguntas, de la interpretación de la norma, considerando criterios generales que creo que van a ayudar bastante. Un punto adicional es el tema de la identificación de riesgos, que creo que son los puntos más importantes que hemos tratado de actualizar en esta segunda versión y que esperemos, obviamente, contar con los comentarios respectivos, como les mencioné en la primera diapositiva, hasta el 28 de diciembre, para ya poder publicar la norma definitiva hacia enero del próximo año. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias por su atención. Frank, ¿estás con mute? Frank, no te escuchamos. Estás con el teléfono, el micrófono apagado. De los principales cambios que se han producido con respecto a estos lineamientos, ¿no? Estos lineamientos para la implementación y ahora funcionamiento del modelo de prevención. Y aquí básicamente es importante destacar que se está abordando un poco siguiendo los lineamientos de las mejores prácticas a nivel internacional y en particular, como lo ha mencionado Alejandro, del Departamento de Justicia americano, que básicamente va a atender a tratar de comprobar si el modelo de prevención funciona o no funciona, ¿no?
adicionalmente a que si está correctamente implementado o no. Y algo que destaca muy importante es el hecho que el perfil que debe tener el encargado de prevención. Y acá me parece muy importante lo que ha mencionado Alejandro, que se va a requerir que esta persona reúna los requisitos de idoneidad técnica y moral, ¿no? Que es un concepto básicamente que viene del sistema financiero, ¿no? Que aplica, por lo general aplica a los directivos, a los gerentes y a los funcionarios de primera línea de las empresas del sistema financiero, ¿no? Idoneidad técnica, que tener conocimiento y experiencia; idoneidad moral, tener, digamos, ausencia de antecedentes negativos de carácter personal, laboral, patrimonial y historial crediticio, ¿no? Lo cual me parece bastante importante. Bien, ahora me permito ceder el uso de la palabra a Eloy Munive Pariona. El señor Munive es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Marcos, magíster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca y magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido consultor del Banco Mundial, así como del Fondo de Poblaciones para las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como secretario encargado de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y también es docente universitario en la Escuela Académica Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eloy tratará el tema el estándar de integridad para el sector público, una presentación descriptiva sobre el estándar de integridad desarrollado en el sector público como estrategia integral para gestionar la corrupción, detallando las etapas en su desarrollo y los retos para su consolidación. Adelante con tu exposición, Eloy. Muchas gracias, Frank. Un cordial saludo a todos los presentes, a IPAE, a Empresarios por la Integridad, por este excelente evento. Entro de lleno al tema de la exposición. En primer lugar, lo que me gustaría comentar es que la estrategia de lucha contra la corrupción que ha caracterizado principalmente el esfuerzo que se ha realizado en el Perú es básicamente acciones conducentes a la determinación de responsabilidades y a la sanción de comportamientos reprochables e ilegales. Básicamente nos hemos concentrado en delitos, es decir, hemos visto la reacción frente al soborno, a la colusión, al enriquecimiento ilícito, muchas otras prácticas que son habituales y que se han registrado. Sin embargo, cuando nosotros exploramos el fenómeno de la corrupción, tenemos que apuntar mucho más allá. Y si queremos verdaderamente atender las causas verdaderas que dan paso a estos delitos, tenemos que profundizar. Y esa aproximación tiene que ver con situaciones que están vinculadas con errores en la gestión, que tienen que ver con conflicto de intereses, con uso indebido de bienes, que tiene que ver, por ejemplo, con un uso de información privilegiada, obviamente un uso indebido, lobby indebido y diversas prácticas cuestionables que lamentablemente laceran la buena administración pública. Todo esto que vemos que se encuentra debajo de la superficie del mar que vemos en la diapositiva, pues básicamente se debe afrontar de una manera diferente, desde un modelo de integridad, de un modelo que tiene que ver con la experiencia que el ciudadano tiene con la administración pública. Y esto básicamente lo conocemos nosotros como el enfoque de prevención. En el contexto peruano nosotros hemos definido una estrategia básicamente que está desarrollada desde el año 2017, en el que contamos con una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y después posteriormente establecimos un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción 2018-2021, que son documentos a nivel estratégico que han establecido un conjunto de procedimientos y acciones conducentes justamente a generar esta cultura de integridad. Y adicionalmente hemos definido lo que se denomina el modelo de integridad pública. Este modelo de integridad pública significa, en pocas palabras, el estándar de integridad público a nivel del país. Y es lo que vamos a examinar a profundidad a continuación. El estándar de integridad está constituido por 9 componentes, cada uno de ellos muy importante en el desarrollo de lo que nos denominamos capacidad preventiva de las entidades frente a la corrupción. Y aquí voy a mencionar rápidamente de qué se trata cada uno de estos componentes. En primer lugar, tenemos compromiso de alta dirección, que se constituye con el apoyo absoluto de las más altas autoridades en cada una de las entidades públicas. Un segundo elemento es gestión de riesgos, que es básicamente generar evidencias para la toma de decisiones, entender cuáles son los problemas, las brechas que tenemos a nivel de cada entidad pública. Tercer elemento, políticas de cumplimiento. Necesitamos saber qué se debe y qué no se debe hacer en las entidades públicas. Por ejemplo, sobre temas vinculados a conflicto de intereses, gestión de intereses,
contratación de personal, códigos de conducta y otros temas también de relevancia. Cuarto elemento, transparencia. La función pública tiene como signo fundamental el ser transparente, el publicitar información, rendir cuentas y generar participación ciudadana. ¿Qué más tenemos? Controles, control interno y también obviamente control externo, el que está vinculado con el control gubernamental. Después tenemos también comunicación y capacitación, tanto comunicación interna, comunicación externa y desarrollo de capacidades permanentemente, porque necesitamos servidores públicos que tengan la capacidad de determinar situaciones extremas y puedan adoptar decisiones en favor de la provisión de servicios. Siguiente elemento, canal de denuncias. Necesitamos mecanismos claros, accesibles, con mecanismos de protección que den la seguridad a quienes reportan actos de corrupción. Obviamente van a tener una protección que va a asegurar que esta información no genere ninguna repercusión. Tenemos también el elemento de supervisión y monitoreo, que es básicamente un elemento fundamental para generar aprendizaje y reconducir cada una de las estrategias. Y finalmente tenemos al encargado del modelo de integridad, que es básicamente aquel que va a realizar la función de manera dedicada y exclusiva para generar todo un ambiente favorable a la prevención. Los beneficios son múltiples. Tenemos, por ejemplo, el beneficio de promover un mejor relacionamiento entre el sector privado, la sociedad civil y el Estado. Tenemos además también un importante apoyo en lo que se representa el desarrollo de un mejor clima laboral en las entidades públicas. Asimismo, esto previene la comisión de delitos de corrupción y diversas prácticas cuestionables que muchas veces se minimizan cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las faltas éticas. Y asimismo tenemos, obviamente, todo un trabajo alineado a generar valor público, alineado a responder a las demandas y a las expectativas de la ciudadanía. El compliance privado fue una influencia muy importante en el desarrollo de este estándar, pero en el caso de la función pública adquiere un revestimiento especial, porque estamos hablando en realidad de la generación de valor público, la generación de resultados específicos que permitan el desarrollo de la población. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Eloy. Bien, entonces, de la intervención de Eloy, queda claro que para hacer frente al fenómeno de la corrupción, hemos pasado de una estrategia exclusivamente punitiva, represiva, ¿no? Concentrada solamente en atacar el delito, es decir, el efecto, a una estrategia de carácter preventivo, ¿no? Y para ello, justamente lo que menciona Eloy en su intervención es justamente lo que hay que atacar son las causas, ¿no? Determinadas malas prácticas o prácticas cuestionables, como lo ha denominado, ¿no? Mala gestión, conflicto de intereses o gestión indebida de lobbies, ¿no? Esto ha llevado a, digamos, a partir del año 2017 con la política de integridad y el año 2018 con la aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, proponer un estándar de integridad que está básicamente representado en lo que es el modelo de integridad que tiene sus nuevos componentes que muy bien lo ha mencionado Eloy. Muchas gracias, Eloy. A continuación, doy el pase a Oscar Caipo Ricci. El señor Caipo es graduado de Boston University como administrador con especialización en finanzas y gestión de operaciones. Invitado a atender el Leadership Seminar de la Escuela de Diplomacia de Georgetown University en el año 2017. Actualmente es socio principal de KPMG y vicepresidente de Empresarios por la Integridad. También es presidente del Consejo Directivo de CARE Perú y sirve en los directorios de Perú 2021 y COMEX Perú. Oscar disertará acerca del modelo de prevención y cumplimiento aplicado en el sector privado, una rápida mirada del marco legal para los privados y los componentes del modelo de prevención, destacando algunas similitudes y diferencias entre el modelo público y el privado, así como compartir algunas dificultades encontradas en la adopción y masificación del modelo de prevención privado para finalmente hacer algunas recomendaciones. Puedes comenzar con tu presentación, Oscar. Muchas gracias, Frank. Y mientras pone mi presentación, quiero comenzar agradeciendo a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a Eloy Munive, por invitarnos para colaborar en la organización de este evento. Y también es un gusto poder compartir con representantes de varios de los principales actores en la lucha contra la corrupción en esta semana tan relevante.
En primer lugar, contarles quiénes somos. Somos Empresarios por la Integridad, un movimiento de personas naturales. Tenemos alrededor de 2 años de existencia. Somos personas que estamos en roles empresariales y que estamos comprometidos y con la convicción de promover el cambio cultural que requiere el país. Y lo hacemos comenzando con nuestras empresas, con nuestro personal, nuestros colaboradores, nuestros funcionarios, los miembros de los órganos de gobierno y la alta dirección, y lo que buscamos es hacer lo correcto siempre, ¿no? Y nos sumamos como un actor relevante en la lucha contra la corrupción desde nuestro rol empresarial y promoviendo iniciativas concretas de alto impacto que puedan beneficiar al país, a todos los peruanos, ¿no? Siguiente página, por favor. Una de las primeras iniciativas que lanzamos fue o es la certificación antisoborno de Empresarios por la Integridad. Lo que estamos promoviendo es que las empresas implementen el modelo de prevención que la ley define y luego certifiquen ese modelo de prevención o ese sistema de prevención de actos de soborno, que es un modelo completo, ¿no? Que no solamente cubre las relaciones privadas, sector público, sino también entre privados, ¿no? Y más allá de la certificación, ¿no? Buscamos que los líderes de las empresas certificadas sean activistas en la lucha contra la corrupción. Entonces, no solamente que lo lleven dentro de sus organizaciones y generen este cambio cultural, sino también que sean muy vocales y activos externamente para animar a más empresas a seguir por este camino. Entre los beneficios de contar con la certificación, es un factor preventivo, ¿no? La certificación se puede mostrar, el hecho de tener el modelo de prevención implementado solamente no va a ser una garantía y no va a ser tan visible quizás. Con la certificación podemos hacer esto aún más visible y ayudar con ese cambio cultural, y también puede servir como un elemento disuasivo externamente, ¿no? Sabiendo de que no solamente han implementado, sino que es una empresa certificada y comprometida en la lucha contra la corrupción, disuadir a personas que puedan hacer pedidos impropios, ¿no? Por otro lado, como bien ha mencionado Alejandro Rabanal de la SMB, si algo sucediera, ¿no? Alguno de los delitos estipulados en la ley, tendría que darse luego esta verificación, ¿no? De si el sistema fue correctamente implementado y está en funcionamiento. El poder contar con una certificación desde ahora pues le permite tener esa mayor seguridad legal desde el inicio. Y obviamente es un sistema de prevención, esto es muy importante, ¿no? No es suficiente tenerlo y es un check más de cumplimiento, sino que tiene que estar vivo y en funcionamiento, y lo que nos va a ayudar a que no sucedan estos casos, porque no necesariamente desde la cabeza de la organización nacen estos actos, sino a veces suceden en el día a día, en las operaciones más cotidianas, ¿no? Y entonces esto permite cuidar la continuidad del negocio, y algo muy importante que ha sido en cierta medida golpeado en estos tiempos, que es la reputación de la empresa y en general la reputación del sector empresarial, ¿no? Y finalmente, participar de un movimiento de integridad que contribuya a alcanzar un cambio cultural en el país también. Siguiente página, por favor. Y bueno, un beneficio adicional se da como consecuencia de una alianza con la Contraloría General de la República. Los privados y el sector público debemos colaborar para que esto funcione. Esta reunión es una muestra de ello. Y con la Contraloría General de la República, a mediados del 2019 firmamos un acuerdo de colaboración. Acá aparece nuestro presidente, Óscar Espinosa, quien le hubiera encantado estar aquí, pero me pidió que represente a Empresarios por la Integridad. Firmó este acuerdo, y como consecuencia de este acuerdo lanzamos a mediados de este año ya implementado un canal de denuncias
que sigue unos ciertos protocolos de validación previa para las empresas certificadas, lo que permite que las denuncias puedan procesarse y atenderse con casi inmediatez y poder evitar que suceda inclusive algún acto, ¿no? Entonces, este es un beneficio de los más, digamos, llamativos y apreciados, tanto por las empresas certificadas como por las que postulan, ¿no? Siguiente, por favor. Si entramos al marco legal y el modelo de prevención, creo que todos los que estamos aquí conocemos el detalle. Ya ha sido introducido el marco y los lineamientos que está trabajando la SMB, y hemos conocido también sobre el modelo de integridad pública. En el caso del modelo de prevención, no solamente es privado, porque puede ser para empresas estatales, también es para todas las personas jurídicas. Lo que trae como, digamos, innovación es el nivel de responsabilidades, en primer lugar, y eso es lo que llama la atención, sin lugar a dudas, si se busca esa protección legal. Pero lo segundo es que recoge mejores prácticas con respecto a la prevención de los delitos de corrupción, ¿no? Y en particular, lo que plantea el modelo de prevención de la ley es por lo menos 5 elementos mínimos y 6 elementos complementarios, ¿no? Algunas cosas que sí quisiera comenzar a comentar aquí es que hemos encontrado una cierta dificultad digamos, avanzar con la iniciativa de certificación, porque empresas que quieren certificarse no están listas. O sea, no ha sido fácil el implementar todos los componentes, y en el caso en particular del modelo de prevención de empresarios por la integridad, no solamente deben tener los mínimos, sino también los elementos complementarios, lo que lo hace más robusto y también obviamente más difícil de implementar, ¿no? Entonces, no ha sido fácil y nos ponemos a pensar obviamente que nuestro modelo de prevención inicial fue lanzado para las empresas, digamos, grandes, ¿no? Las grandes empresas del país, que pueden ser pues unas 200 a 300 empresas, pero la corrupción es un problema que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, esto no distingue tamaños de empresas, y por eso quisiera aprovechar de este evento y esta semana tan importante para hacer el anuncio formal de lanzamiento del modelo de prevención para pymes, que sigue siendo riguroso, solamente que lo estamos adecuando para sus características, ¿no? Y eso nos va a permitir que la certificación alcance a todas las empresas sin importar su tamaño, y también entender que requiere un esfuerzo de implementación previo del modelo de prevención antes de poder certificar por empresarios por la integridad o algún otro tipo de certificación. Entonces es importante que esto se pueda usar, se pueda fomentar para que más empresas puedan adoptar estas mejores prácticas y ayudar a luchar contra la corrupción. Lo que estamos, digamos, buscando, hay empresas ya certificadas que nos han pedido que desarrollemos esto para extenderlo en su cadena de valor, ya sea proveedores o clientes, o también nos han buscado algunas empresas medianas y pequeñas que tienen el interés de poder implementar el modelo y luego certificarse, ¿no? Podemos seguir la siguiente página, por favor. Muy bien. Sobre las similitudes y diferencias entre el modelo privado y el modelo público, y con el disclaimer que lo he revisado rápidamente, ya lo conocía, pero no lo conozco al nivel de detalle como la 30424, el decreto ley 1352 y obviamente el modelo de prevención de empresarios por la integridad, pero de una revisión rápida. En primer lugar, hay muchas similaridades. Obviamente está hecha para tipos de organizaciones y exposición al riesgo diferentes, pero algo muy positivo
es que ambos modelos comienzan con un compromiso de la alta dirección, ¿no? Y esto es súper importante cuando estamos hablando de cambios culturales. Por otro lado, tienen varios componentes similares, a veces usan algunas palabras un poco diferentes, pero en esencia se basa en gestión de riesgos, hay políticas de integridad, hay controles, la comunicación y la capacitación, los canales de denuncia, la supervisión, la evaluación y el monitoreo están presentes como elementos comunes de ambos modelos. Sí, Oscar, discúlpame, ¿sí? Ya estamos con el tiempo ya vencido. No sé si podrías acortar tu presentación. Sí, termino ahora, gracias, Frank, ¿no? Y las diferencias que estamos encontrando es, por ejemplo, que el modelo de integridad público incluye la transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas tan importante en estos tiempos para que la opinión pública, cualquier ciudadano o la prensa pueda, pues, estar monitoreando y haciendo seguimiento y sea un elemento más de control contra la corrupción, ¿no? Por otro lado, la diferencia es que el modelo de integridad público establece que se debe conformar una oficina de integridad en todas sus entidades públicas. En el caso del modelo de prevención, estamos hablando de un encargado de prevención designado por el máximo órgano de la persona jurídica, ¿no? Pero la mayor diferencia, yo diría, la vamos a medir en la efectividad, ¿no? De las responsabilidades y las penas, que creo que es muy importante destacar acá. Y acá tiene que ver y nos afecta tanto a los públicos como a los privados, ¿no? Lo largo de los procesos, si en este caso se tienen que judicializar, pero en el caso que no tengan que judicializarse, si no sean administrativos o disciplinarios, tenemos que velar porque los procesos sean más efectivos y más rápidos. Y en el caso de los privados, en adición a cualquier, digamos, proceso que vaya por la vía judicial, sí sentimos que hay mucha más fuerza de la sanción en las empresas, podemos actuar con inmediatez y eso es muy relevante hacerlo, pero también tenemos la sanción moral de la opinión pública, ¿no? Yo creo que eso nos puede diferenciar que no lo estamos viendo en el sector privado, ¿no? Entonces, esas son básicamente las diferencias que vemos en ello, Frank. Muchas gracias por tu participación, Oscar. Interesante presentación de Oscar como representante del grupo empresarial de la sociedad civil. Él nos habla pues de las iniciativas que está teniendo el sector privado en esta lucha contra la corrupción, ¿no? Básicamente él nos habla del desarrollo de esta certificación antisoborno a nivel de la Asociación Empresarios por la Integridad, que vienen aplicando el modelo mismo que recoge la 3424 más los elementos complementarios de su reglamento. Igualmente nos ha hecho mención del acuerdo de colaboración que tiene con la Contraloría General de la República, ¿no? A efectos de implementar este protocolo de denuncias para las empresas certificadas, lo cual también es un instrumento, es un mecanismo anticorrupción muy potente. Y finalmente el anuncio que nos ha hecho de este modelo de prevención para pymes, ¿no? Porque sin duda alguna nosotros en nuestro país tenemos una gran diversidad y no solamente cultural, sino también a nivel empresarial, ¿no? Hay micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y no todas tienen, digamos, los mismos niveles de riesgo, el mismo tamaño o volumen de operaciones, con lo cual se requiere un modelo de prevención ajustado a sus necesidades. Muy bien. Ahora tenemos la presencia de Ana Talavera Aguirre. La señora Talavera se desempeña como jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es licenciada en Relaciones Industriales, administradora de Recursos Humanos, máster en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 45 años de servicio en la Administración Pública. Ha sido auditora general del Congreso de la República, supervisora de auditoría del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, inspectora general del Instituto de Fomento Municipal y directora del Registro y Control del Ministerio de Justicia, así como analista de recursos humanos. Ana nos compartirá el tema Buena práctica de integridad, las salas transparentes, acciones preventivas implementadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la atención de los representantes de los gobiernos regionales, gobiernos locales, CPS, empresarios nacionales y extranjeros en el proceso de financiamiento de programas de inversión pública. Adelante, Ana, con tu presentación.
Muchas gracias, Fran. Buenas tardes con todos. Para mí, en primer lugar, quiero agradecerles por esta invitación en nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no?, a este importante evento y contarles, ¿no?, nuestra experiencia en acciones de prevención implementadas, las que están orientadas, sin lugar a dudas, a transparentar la gestión y generar confianza en la institución, fundamentalmente. Muy bien, quiero explicarles rápidamente que el Ministerio, por favor, la primera transparencia, si fueran tan amables. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene entre sus funciones el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de saneamiento y vivienda. Estos proyectos son presentados por los gobiernos regionales, locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento a través de los expedientes técnicos que se formulan, que son formulados por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales y las empresas prestadoras de saneamiento, ¿no? El Ministerio, a través de sus programas, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no?, brinda financiamiento, ¿no?, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a las empresas prestadoras, ¿no?, de servicios de saneamiento, a efectos de que puedan ejecutar estas obras en forma directa, pero el Ministerio se encarga de aprobar estos expedientes técnicos y de formular las recomendaciones debidas a efectos de poder transferir recursos para la ejecución de estas importantes obras, ¿no?, que significan dotar a nuestros ciudadanos en las zonas urbanas y en las zonas rurales de servicios de saneamiento y de vivienda. Muy bien, ¿qué fue lo que nos impulsó o qué problemas nosotros pudimos distinguir en el momento del trámite de estos expedientes técnicos? En primer lugar, pudimos observar desde la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio la suplantación de la identidad de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? Venían supuestos representantes de los gobiernos regionales y locales, así como de las empresas de saneamiento, a generar y a tramitar estos expedientes, pero sin embargo, ellos no eran los reales representantes, sino eran tramitadores que cobraban supuestamente por la aprobación de estos expedientes, ¿no? También pudimos observar la falta de registro, identificación y validación de los representantes de este segundo, tercer nivel de gobierno y de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. Existía la presunción de sobornos para la aprobación de expedientes técnicos. Es más, nosotros recibimos en la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción varias denuncias, ¿no?, sobre sobornos, ¿no?, que recibían algunos funcionarios del ministerio. Luego existía una precaria fiscalización de las reuniones y de los acuerdos que se tomaban en el proceso de evaluación de proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque en la evaluación de los proyectos podíamos notar que estos eran aprobados sin que se contara, por ejemplo, con un estudio de suelos, sin que se identificara claramente cuál era la fuente de agua, ¿no?, que se tenía para desarrollar el proyecto, que el terreno donde se iba a desarrollar el proyecto no estaba, digamos, totalmente legalizado. Entonces, todas estas situaciones irregulares nos generaban una gran preocupación, porque se empezaba a sentir un clima bastante complicado al interior de la institución, ¿no?, y la falta de credibilidad, ¿no?, de los ciudadanos que presentaban quejas, porque finalmente estos proyectos, cuando se les otorgaba el financiamiento y los gobiernos regionales y los gobiernos locales y las empresas de servicios de saneamiento convocaban los procesos de licitación porque se les entregaba, ¿no?, los recursos para el financiamiento de las obras, nos manifestaban que las obras eran, digamos, deficientes o que habían quedado paralizadas por las deficiencias que presentaban estos expedientes técnicos. Por lo tanto, era necesario entrar prontamente a regularizar esta situación. Más aún si tenemos en consideración de que el presupuesto asignado para los programas de saneamiento urbano, por ejemplo, bordea los 1.200 millones de soles anualmente, y en el caso de vivienda rural, los 800 millones de soles. Entonces, los perjuicios que se venían generando eran muy importantes. Podemos hablar en 2 años de un perjuicio aproximado de 3.000 millones de soles, ¿no?
Entonces, había que entrar rápidamente a resolver esta situación. Asimismo, pudimos apreciar que no existían ambientes adecuados para la atención de los representantes, ¿no?, de estas instituciones, de estos niveles de gobierno. ¿Qué fue lo que decidió la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción? Hacer un diagnóstico y plantear esta problemática a la alta dirección del ministerio a fin de buscar alguna solución para resolver esta situación tan compleja. Efectuamos una evaluación de la situación descrita, decidimos implementar mecanismos que permitan transparentar el proceso de atención de autoridades en el proceso de financiamiento de obras de saneamiento y así como también de obras de vivienda, ¿no? Se decide efectuar las coordinaciones necesarias con las autoridades y implementar espacios adecuados que reúnan determinadas condiciones que permitan transparentar las reuniones y contar con las evidencias suficientes de los acuerdos tomados a fin de ejercer seguimiento y supervisión. Cuando habla de evidencias suficientes, me estoy refiriendo a la suscripción de actas en los procesos de reuniones que se sostienen con los representantes de del segundo o tercer nivel de gobierno para poder determinar cuántas reuniones son las que se llevan a cabo y cuáles son esas observaciones que se plantean y en qué medida se vienen resolviendo estas observaciones, a efectos de no firmar convenios de transferencia de recursos en aquellos expedientes que realmente no cumplan con todos los requisitos exigibles para poder llevar adelante la ejecución de un proyecto de inversión. Luego se expidió una normativa necesaria que señale el procedimiento a seguir para la atención de las autoridades, así como su debida acreditación. Muy bien, el Ministerio de Vivienda contaba en ese momento con una plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos, pero resulta que en este registro, ¿no?, se daba por, digamos, resueltos aquellos problemas de la fuente de agua, de la legalidad del terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un control sobre la inclusión de los datos que debía contener el expediente técnico. Por lo tanto, se decide, ¿no?, iniciar un control más estricto de esta plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes, así como incluir un registro de autoridades y socios de negocio debidamente acreditados, ¿no? Que sea el gobernador regional, el alcalde, quienes acrediten a aquellos funcionarios que van a apersonarse al Ministerio de Vivienda a efectos de hacer el seguimiento a sus expedientes técnicos, así como resolver las interrogantes que el Ministerio pudiera plantear. Se creó el protocolo de atención de representantes acreditados de los gobiernos regionales, locales y entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Eso fue en un momento. En este momento, en estas salas transparentes, que son las que se crean a efectos de establecer allí las reuniones de coordinación, también se vienen atendiendo ahora, ¿no?, al empresariado privado, ¿no?, y al empresariado nacional, perdón, y extranjero, con la finalidad de que se suscriban actas sobre los acuerdos que se toman de financiamiento de proyectos al interior de nuestra entidad. Se crearon estas salas transparentes con seguimiento de audio y video en las instalaciones del ministerio, así como la implementación de las mismas en los 24 centros de atención al ciudadano de nuestro país. El Ministerio de Vivienda tiene en cada departamento un centro de atención al ciudadano y ahí existe en cada uno de estos centros unas salas transparentes, porque lo que estamos tratando es de descentralizar la función, ¿no? Que estas reuniones de aprobación de expedientes técnicos, de subsanación de expedientes técnicos, se hagan directamente en cada departamento de nuestro país, pero a través de estas salas transparentes que cuentan con Ana, audio y video. Ana, disculpa, ya nos está quedando solamente un minuto. Ok, entonces termino. Informes de seguimiento periódico sobre el uso de estas salas transparentes. Bueno, y en este momento, por favor, le pido que pasen nuestro video donde van a poder apreciar nuestras salas transparentes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Ana. El video, por favor.
Julio, si nos podrías ayudar con la presentación del video de Ana, por favor. Las salas transparentes son los únicos ambientes acondicionados con sistemas de audio y video donde se sostienen reuniones con diversas autoridades que acuden al ministerio para solicitar información, asistencia técnica, financiamiento o cualquier acción referida a proyectos de inversión pública del sector. La información registrada en audio y video es monitoreada en tiempo real por personal capacitado de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda. Además, las salas tienen paredes y puertas transparentes que permiten ver las reuniones desde afuera. La atención solo se realiza a autoridades y representantes que están debidamente acreditados en la plataforma de registro, evaluación y seguimiento de expedientes técnicos, PRESET, del Ministerio. Lo que se busca es transparentar la gestión y prevenir actos de corrupción. Las salas son una iniciativa de transparencia y ética. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gracias, Ana, por la presentación del video. En verdad es una excelente práctica, una buena práctica anticorrupción. La verdad es que te felicito. Felicito a todo tu equipo por la implementación de esa estrategia que tiene que ver básicamente con ese componente del modelo de integridad que es la transparencia, ¿no? Y más aún cuando se trata de proyectos de inversión pública, como tú muy bien lo has mencionado, en materia de saneamiento de vivienda, ¿no? Como todos conocemos, esta área, así como otras, el tema de las compras públicas, son áreas que están altamente expuestas a los riesgos de corrupción. Y esta buena práctica que se está implementando en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, justamente constituye un buen control para la mitigación de ese riesgo. Muy bien. Acto seguido, abriremos nuestro espacio de diálogo para que los panelistas nos puedan dar sus comentarios o opiniones acerca de los temas tratados esta noche, ¿no? Para lo cual quisiera empezar formulando la siguiente pregunta abierta para los 4 panelistas, ¿no? Porque tiene que ver con el ámbito público y el ámbito privado. Y me gustaría que en un minuto cada uno de ustedes pueda darme sus comentarios o aportes con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? Desde el sector público y privado, respectivamente, ¿qué estrategias propondrían para promover un compliance orientado al fomento de la cultura de confianza, la ética, integridad y el cumplimiento normativo? ¿Podemos empezar por Alejandro? Sí, claro, Frank. Bueno, efectivamente, la superintendencia también como organización ha tomado suyo el tema del modelo de prevención, bajo también los criterios de PCM y la normativa de integridad pública, y viene utilizando los mismos estándares, ¿no? Es la idea de que la superintendencia va a medir esos estándares a otras organizaciones, y lo que ha sugerido el superintendente es que esos mismos estándares también se cumplan, así que se han tomado los recursos necesarios para poder mejorar ya el sistema de integración que tenía la superintendencia como entidad reguladora, y eso debe estar culminando a principios del próximo año, como les digo, como una forma de no solamente, uno podría decir, predicar con el ejemplo, ¿no? Eso creo que es lo que quería comentar del avance de la superintendencia. Excelente. Ana, ¿nos podrías comentar algo en particular sobre la pregunta? Bueno, nosotros en el Ministerio de Vivienda venimos trabajando en varios aspectos, ¿no? Orientados al tema de la prevención. Estamos en el proceso de implementación en este momento del sistema de gestión antisoborno de 8 procesos estratégicos y misionales del Ministerio de Vivienda, ¿no? A efectos de establecer, ya hemos hecho la evaluación de los riesgos, a efectos de establecer los controles necesarios, ¿no? Estos 8 procesos están involucrados directamente con los temas de saneamiento, de vivienda,
del equipo de maquinaria con el que cuenta el ministerio y que es aquel que se utiliza en las situaciones que se puedan presentar de desastres al interior y a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos riesgos en temas vinculados a la adquisición de repuestos, al tema que está vinculado a la reparación y mantenimiento. Entonces, nosotros estamos estableciendo controles ahí muy estrictos a efectos de poder tener, digamos, la evidencia suficiente y clara de que todos los procesos se cumplen de acuerdo a las normas. Asimismo, venimos trabajando en todos los procesos de capacitación al interior de nuestra institución, así como a todas las instituciones que conforman el sector vivienda, ¿no? Y a los centros de atención al ciudadano. Estamos muy cercanos a ellos, ¿no? Las medidas que venimos implementando, el modelo de integridad en sus 9 componentes, hemos establecido prioridades en algunas actividades, también tenemos, digamos, un control sobre todas las declaraciones juradas, ¿no? De interés del sector. Tenemos una cobertura del 98% al interior del ministerio y del 96% de cumplimiento a nivel sectorial, ¿no? A la fecha. Esos Gracias, serían, Ana. digamos, los temas principales, ¿no? Excelente. Oscar, te escuchamos. Sí, desde el lado privado, creo que todos somos conscientes que este es uno de los principales problemas que afectan el país. Antes de la pandemia era el principal problema y creo que saliendo de la pandemia lo sigue siendo, o por lo menos está claro que es la causa de varios de los problemas y brechas que se mostraron durante ella. Entonces hay conciencia, yo creo que eso es importante para cualquier cambio, pero creo que necesitamos más difusión y ahí creo que debemos colaborar tanto el sector privado y el público sobre los beneficios de la implementación del modelo y sobre todo para las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Van a necesitar quizás hasta más apoyo. Creo que se requieren también algunos incentivos positivos. Creo que no es suficiente y ha quedado mostrado con la cantidad de empresas que han implementado ya el modelo de prevención que, digamos, la protección legal no es, es prácticamente uno de los pocos incentivos que tienen más allá de la convicción de hacerlo. No es suficiente y posiblemente se podrían evaluar otros incentivos positivos y quién sabe hasta algún tipo de subsidio para las pequeñas y medianas que quieran implementar el modelo de prevención, ¿no? Y creo que finalmente, y aquí necesitamos a tanto el privado, el público, privado, necesitamos difundir más una cultura de tolerancia cero y de denuncias, ¿no? Y para eso obviamente se tiene que generar ese ambiente de confianza al que hacías mención, tiene que haber más celeridad en las acciones, pero necesitamos empezar a denunciar y empezar a ver acciones efectivas para que esto deje de suceder como ha venido siendo en los últimos años, ¿no? Bien. Eloy, te escuchamos. Gracias, Frank. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es establecer puntos de contacto entre el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. Determinar justamente estos puntos que son los que generan tensiones y producen riesgos, precisamente para prevenirlos y poder gestionar. Eso es un punto principal. Y en segundo lugar, me parece que es fundamental fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades, ¿no? De manera permanente y además de manera sostenida. Pues, como dice la frase, nadie defiende lo que no conoce, ¿no? Entonces necesitamos puntualmente enfatizar en el entrenamiento que reciben los funcionarios públicos para realizar su labor de manera cotidiana y en pro de la generación de valor público. La integridad hace la diferencia precisamente porque tiene en su centro de reforma a la persona humana, ¿no? Al ciudadano, al funcionario y al empresario, ¿no? Como aliados justamente para defender este valor fundamental en la sociedad que es la confianza. Excelente. Bueno, tenemos una infinidad de preguntas acá, vamos a tratar de simplificar algunas. Hay una para Alejandro, pregunta, Luis Mesía pregunta lo siguiente, ¿no? Él menciona si el oficial de cumplimiento de lavado, de prevención de lavado, puede ser la misma persona que el encargado de prevención o deben ser distintos. Sí, gracias Luis por la pregunta. Efectivamente, el decreto legislativo que modificó la ley 3424 permitió, ¿no?, que la única función adicional que pudiera tener el oficial de cumplimiento de lavado fuera el encargado de prevención, ¿no? Eso creo que fue una idea poder complementar. Obviamente el delito de lavado se incorporó
en la lista de delitos de la ley 3424, y por ello es que sí pueden ser compatibles, sobre todo, como Luis menciona en la pregunta, en el caso de empresas financieras, ¿no? Y también, bueno, la superintendencia, que también tienen ese encargado. Gracias, Alejandro. Acá tenemos otra pregunta para Eloy. ¿En qué medida y de qué forma se viene introduciendo en el sector público el concepto de diligencia debida? Gracias, Frank. Bueno, en efecto, el proceso de diligencia debida, muy conocido en el ámbito privado, tiene como premisa fundamental conocer, ¿no? Conocer justamente con quién se está haciendo negocios. En el ámbito público es fundamental hacer un reconocimiento de los actores que se involucran en los procesos sensibles de interacción entre, obviamente, el ámbito público y el ámbito privado. En el caso concreto nuestro, estamos introduciendo estas medidas, por ejemplo, en medidas que tienen que ver con conflicto de intereses, que es un tema fundamental, donde tenemos que tener una gestión de manera oportuna, célere, y también en procesos como, por ejemplo, los que estamos a punto de sacar en los próximos días, vinculado, por ejemplo, al proceso de neutralidad frente a un proceso electoral que debe, obviamente, revestir todo el desarrollo y el trabajo en la función pública con objetividad, transparencia y obviamente evitando que se use de manera inadecuada la función pública. Entonces, este concepto en el ámbito público recién está emergiendo poco a poco, pero lo estamos consolidando a partir justamente de este aprendizaje que te comenté. Gracias. Ok, gracias, Eloy. Acá tenemos otra pregunta. Charlotte Castro Chunque, para Oscar, señala lo siguiente. Dice, ¿qué empresas pueden participar en la certificación y cómo saber si somos aptos? Muy bien, bueno, todas las empresas que hayan implementado el modelo de prevención que la ley promueve y cumplir también con el estándar de empresarios por la integridad pueden aplicar a la certificación, indistintamente del tamaño o del sector. Ahora que tenemos certificaciones para las empresas grandes, para las medianas y para las pymes. Pero lo importante es esto, muchas veces nos llaman, se aproximan a nosotros, postulan y todavía no saben de qué se trata. Quieren tener la certificación, quieren mostrarla, pero no saben cómo lo obtienen. Hay que implementar el modelo y eso requiere un esfuerzo, ¿no? Las empresas grandes tienen los recursos, la experiencia en algunos casos o requieren contratar consultores o estudios de abogados. Esto es algo un poco más difícil para la pequeña y la mediana empresa y estamos justamente buscando aliados y colaboración. Uno de ellos es Alliance for Integrity, con los que venimos conversando para poder tener material de entrenamiento y quién sabe hasta desarrollar algunos kits para que puedan implementar ellos mismos el modelo de prevención y luego pueda venir empresarios por la integridad y certificarlo. Gracias, Oscar. Bien, acá tenemos, ya para ir cerrando, una pregunta de Luis Felipe Harman Vargas, ¿no? Creo que esta puede estar dirigida a Oscar y a Alejandro y también Eloy, si lo consideran pertinente poder responder, ¿no? ¿Qué podemos hacer los privados cuando es el mismo Estado el que no quiere cumplir los controles mínimos de un programa de compliance? Ejemplo, se rehúsan a incluir cláusulas anticorrupción en convenios. Pasa con la Policía Nacional del Perú. O se niegan a proporcionar información mínima de conocimiento del cliente o tercero. Quizás ahí me puedes comentar algo, Oscar. Bueno, hay que denunciar, ¿no? Si no comenzamos a denunciar, a confiar en que hay canales seguros para denunciar y confiar en que va a haber respuesta, no vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y sé lo frustrante que es, todo lo vivimos en el día a día, hay corrupción grande, mediana y chica, en temas hasta cotidianos, pero creo que si no empezamos a decir no, tolerancia cero a la corrupción, no hago esta operación, no hago esta transacción o denuncio, las cosas no van a cambiar. Puede ser pesado al comienzo porque es algo que se requiere hacer, puede ser un trámite, puede ser un proceso, una licencia, pero creo que si todos tenemos la convicción que esto no puede seguir así, debe cambiar, hay que comenzar a denunciar. Gracias. Eloy, ¿algún comentario sobre el particular?
Claro que sí, Frank. Bueno, en primer lugar, decir que esto se tiene que terminar y de hecho estamos trabajando para que eso se termine. Si hemos establecido un estándar de integridad, precisamente es reparar justamente todas estas deficiencias que se pueden ver justamente en zonas donde tal vez, o en lugares donde tal vez no hay mucha supervisión o no se tiene en claro la labor de lo que es la prevención. Y como bien decía Oscar, pues en estos hechos tenemos que denunciarlos, tenemos que reportarlos para una actuación rápida, oportuna y evitar seguramente posteriormente alguna consecuencia que ya cuando suceda esto solamente vamos a tener que tratar de reparar el daño causado y no más bien canalizar adecuadamente la alerta. Entonces, yo voy de la mano también con lo que dijo Oscar, pero como decimos, tenemos un estándar y ese estándar marca mayores procesos en donde podamos asegurar justamente compromisos de todos los actores en pro de conseguir esta cultura de integridad. Gracias. Gracias. Ana, ¿algún comentario desde el lado público? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El tema de las denuncias es muy importante. El Ministerio de Vivienda el 13 de octubre de este año aprobó la directiva de atención de denuncias, ¿no? A efectos de establecer, digamos, que puedan los trabajadores, la sociedad civil, los empresarios denunciar aquellas situaciones que consideren de actos de corrupción, ¿no? Y nosotros inclusive damos charlas en forma permanente sobre el contenido de la directiva, ¿no? La protección laboral que tienen aquellos trabajadores que pueden denunciar denuncias, la reserva de identidad que contiene esta directiva como una medida de protección, ¿no? Para garantizar que el trabajador pueda acercarse a la oficina de integridad o a través de los diferentes canales que tenemos para que pueda denunciar cualquier situación de riesgo, de corrupción que pueda observar o pueda tener alguna evidencia que demuestre fehacientemente que están ocurriendo situaciones irregulares al interior del ministerio, ¿no? Eso es lo que en este momento nosotros propugnamos en el ministerio. Gracias. Alejandro. Sí, concuerdo efectivamente el tema de la necesidad de difundir más estos mecanismos de denuncia que tienen las empresas y también el lado público, por ejemplo, fiscalías. Con este tema de la pandemia se han creado mesas virtuales que creo que ayudan mucho más a dar estas denuncias y obviamente la parte que todo el mundo espera luego de haber denunciado, el tema de las sanciones, ¿no? Creo que eso también tiene que venir acompañado, si no vamos a desmotivar el tema de las denuncias. Ok, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, el tiempo es corto, pero creo que las que hemos planteado han sido preguntas bastante relevantes que creo que ha ayudado a enriquecer este webinar, ¿no? Bien, como conclusiones de este webinar podemos señalar que el compliance público no es otra cosa que la adaptación de los programas de prevención de delitos de las organizaciones empresariales como estrategia para prevenir la corrupción en la administración pública. Como se recordará, el compliance aparece en escena a inicios del siglo XX, fruto de la autorregulación de las empresas americanas, y posteriormente se positiviza en diferentes instrumentos normativos como la Ley del Secreto Bancario de 1970, la FCPA de 1977, la Dodd-Frank Act, entre otras leyes americanas, ¿no? En nuestro país, el compliance aparece regulado inicialmente en las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas del sistema financiero, del sistema de seguros, AFPs y las empresas que operan en el mercado de valores. Posteriormente, con la publicación de la Ley 3424 de 2016, se establece por primera vez en el Perú la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el eximente de responsabilidad en caso hayan implementado un modelo de prevención de delitos. Dicha norma es de aplicación mayormente a las personas jurídicas de derecho privado, aunque también aplica a las empresas de derecho público, ¿no? Frente a esta corriente legislativa que acabo de mencionar y teniendo como contexto el destape del caso Odebrecht, se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el cual contempla, como lo ha mencionado muy bien Eloy, contempla por primera vez un modelo de integridad, un estándar de integridad aplicable a las entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno, con 9 componentes, y tomando como referencia las buenas prácticas internacionales de la OCDE, la Declaración de Líderes del G20 y la norma ISO 37001. Ahora bien, bajo este contexto, las similitudes entre el compliance público y el compliance privado que hemos podido escuchar,
las podemos encontrar en los componentes esenciales de ambos modelos, tales como el liderazgo, la gestión de riesgos, los códigos, políticas y procedimientos, la comunicación y capacitación, el monitoreo, auditoría y respuesta. Pues, como se conoce, tanto la función de cumplimiento como la función de integridad descansan sobre 3 áreas de intervención fundamentales, como son la prevención, la detección y la respuesta. Por su parte, en cuanto a las diferencias, estas las podemos hallar en algunos elementos que son propios del compliance público, como son la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, el control gubernamental, así como en el componente canales de denuncia, que en el caso del sector público se decanta en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y en los códigos de ética que consagran los principios, deberes y provisiones aplicables a la función pública. Todos ellos vendrían a ser, digamos, las diferencias que se encuentran entre un modelo y el otro, ¿no? Bien, dicho esto, doy por finalizado el presente webinar, no sin antes expresar nuestro agradecimiento a todos por su participación y los invito a completar una breve encuesta que aparecerá en pantalla. Además, nos gustaría agradecer a los medios aliados, al Diario Oficial El Peruano, la Agencia Andina, a la revista Caretas y a los portales Sucesos Perú, Siente Trujillo y Planeta 40, que han sido canales estratégicos en la transmisión de este evento, y asimismo a IPAE por su apoyo. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestras siguientes actividades. Buenas noches.